Muy bien, muchachos. Me van contestando la lista, por favor. Luisa, Verónica. Ah, perdón. Alexis, Presente, maestro. Emanuel, Presente, maestro. Aline, Presente. Yamili, Presente. Emily, Presente. Jared, Xochitl, José Gabriel, Presente, maestro. ok, Presente, maestro. Luisa Fernanda, Presente. Valeria, Luisa Verónica, Alondra, Presente. Cristina. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días, Karina. Presente, maestro. Buen día. Yari, buenos días. Presente, maestro. Buen día. Buen día. Adriana. Mm, Emilio. Presente, buenos días, profe. Buenos días, Jorge. Alejandro. Presente, maestro. Buenos días, Luis Manuel. Presente, maestro. Angelín. Presente, maestro. Ángel Gabriel. Presente. Regina. Ok. Regina no vino. Ashley. Presente. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Presente. Buenos Frida. días. Buenos días. Frida. Dianela. Presente. Juan Alexander. Presente. Heisler. Presente. Dana. Presente. Sherlyn. Presente. Keila. Sí, sí te escuché. Keila. No vino. Luz María. Presente. Ok. Ok, Valeria. No sé qué apellido tienes de los Santos. De los Santos. Ok. ¿Alguien más hizo falta que acabe de llegar? Ok, muy bien. Pues vamos a empezar, muchachos. Ya la prueba es mañana. Entonces, vamos a repasar lo que estuvimos viendo ayer de mitosis. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no volvió a decir mi nombre otra vez. Ok. ¿Qué apellido tienes? Bela García. Ok, ok. Ya. Muy bien, gracias, José. Entonces les decía, muchachos, vamos a repasar un poquito de mitosis y ahorita empezamos con la meiosis. Vamos a ver. Dianela, ¿me escuchas? Sí. Ok, Dianela. Dime, ¿por qué mencionan siempre que la mitosis es un ciclo que es de tipo conservativo? Y dicen que la meiosis es de tipo reductivo. ¿A qué se refiere eso de conservativo y reductivo? ¿Con respecto a qué? ¿Está preguntando sobre los videos que subí ayer? No, estoy preguntando de las fases del ciclo celular, mitosis y meiosis. Tiene que ver con los videos, sí, pero más bien con lo que vimos en la presentación. Si se ¿Puede acuerdan volver a en, preguntarme? si se acuerdan en la presentación, había una tablita que decía mitosis versus meiosis. O sea, como que las similitudes y las diferencias que tenían. Entonces, decía que la mitosis es un proceso de tipo conservativo y la meiosis es de tipo reductivo.
¿Con respecto a qué, Dianela? ¿Por qué una es reductiva y por qué otra es conservativa? A ver, Karina. Porque el material genético se mantiene en las células. Exactamente. La mitosis es conservativa porque el material genético es el mismo. Siempre son los 46 cromosomas que en el caso de nosotros, ¿verdad? Que simplemente se van transmitiendo de célula a célula. No cambia el número genético, es siempre lo mismo porque todo se conserva. Y en la meiosis, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es de tipo reductiva? ¿Quién me dice? Nadie. A ver, Cristina. A ver, dice Adriana. Ah, ok. ¿Alguien que quiera participar? ¿Por qué dicen que la meiosis es de tipo reductiva? ¿Qué pasa con el material genético? Porque son dos células que se dividen en cuatro. Exactamente. Y en el caso de la meiosis sí se divide el material genético por la mitad, a diferencia de la mitosis en la que el material genético se conserva. Muy bien. Juan, ¿me escuchas? Alexander. Ok. No sé si lograste ver los videos, o al menos el de la mitosis. Sí, los vi los dos. Ok. Cuéntame, ¿por qué es importante conocer sobre la mitosis? ¿Qué es lo que aprendiste en ese video que te dice que la mitosis, ¿por qué ocurre? En el video aprecié y leí que en la mitosis se clonan todo, el ADN pasa todo igual. Ok, Igual muy bien. vi que, igual vi de que si tienes 46 células se multiplicas y quedan 92 y que algunas células como el óvulo y el espermatozoide traen 23 cromosomas. Muy bien, bueno, eso es parte de lo básico. Cuando se divide la célula, que entra en mitosis, por ejemplo, en nuestro caso ya vimos que los seres humanos tenemos 46 cromosomas, pero cuando una de nuestras células se va a dividir, duplica ese número y ya tenemos 92 cromosomas, solo de manera temporal, porque cuando la célula se vuelva a dividir, nuevamente quedan dos células de 43. Y en el caso de la meiosis, pues como dijo su compañero, solamente trabaja con la mitad del material genético. ¿Ok? Muy bien. De igual forma, aprendimos en qué características de los seres vivos influye la mitosis. ¿Quién me dice? Eso lo dice ahí el video. ¿Qué es lo que nos permite la mitosis a nosotros los organismos? Esa división celular. A ver, Angeline, Crecer. nos permite crecer, por ejemplo, cicatrizar heridas, regenerar tejidos, pero crecer es una de las características de los seres vivos que se da principalmente por mitosis. No importa si es planta, si es animal, si es microorganismo, ¿ok? Ya sabemos que son divisiones de células que permiten que esto ocurra. Muy bien. Y pues igual nos hablaban del cáncer, ¿no? Decía que el cáncer pues es una enfermedad que básicamente es eso, ¿no? Es una mitosis que está como descontrolada. Son células que están creciendo, creciendo, se están dividiendo, pues de una manera incontrolada, precisamente pues porque hay un fallo en el material genético, ¿verdad? Entonces, pues nada, precisamente eso es lo más importante. De igual manera, pues aprender qué es lo que ocurre en cada una de las fases, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en la interfase? ¿Alguien se acuerda? Es la fase de preparación de la célula. A ver, Cristina. Lo que ocurre es el crecimiento replicando su ADN y realizando funciones celulares diarias. Exacto, la interfase es una fase que va antes de la mitosis, que es una fase de preparación que tiene tres etapas diferentes. Una etapa que se llama G1, que es en la que la célula crece, una etapa que se llama S, que es en la que el material genético se duplica, y una fase que se llama G2, que es cuando ya se empiezan a formar los cromosomas. Ya después de eso, ahora sí, entra la mitosis e inicia por la profase. ¿Quién se acuerda qué pasa en la profase? A ver, Luz María.
¿Me escuchas, Luz? Sí, maestro. ¿Qué pasa en la profase? Se produce el material genético. Mm, sí, eso se empieza a producir desde la interfase, que va antes de la mitosis. Adriana, Sí, maestro. ¿qué más pasa durante la profase? ¿Qué se empieza a crear? ¿Qué desaparece? A ver, Dianela, Creo que se da la condensación de filamentos. ¿de filamentos de qué? em, de croma. Y se me olvidó su nombre. Cromatina, Cromatina. Eso. cromatina, muy bien. ¿Y qué más empieza a aparecer? Recuerden que a qué se enganchan los cromosomas para que los dividan. A ver, Karina. El uso mitótico. El uso mitótico y también empieza a desaparecer la membrana nuclear, ¿verdad? Después ya entramos en la siguiente que es metafase. ¿Qué pasa en la metafase? ¿Quién se acuerda? Alexis, Hola, maestro. ¿qué pasa en la metafase? ¿Te acuerdas? La, ¿Qué pasa exactamente? No me acuerdo. Bueno, acuérdate del dibujo de metafase. ¿Qué observaste en la metafase? Mm, pues veo que los cromosomas se alinean en el centro de Exactamente. la célula. Básicamente eso es lo que pasa en la metafase. Los cromosomas se liberan del núcleo en la profase porque el núcleo desaparece. Ya se creó el uso mitótico, que son esas rayitas que nosotros observamos, que como que parece que le dan forma de un globo terráqueo a la célula. Y los cromosomas se alinean hacia la mitad. Se le dice plano ecuatorial, que es hacia la parte media de la célula. Y pues el uso mitótico se engancha del centro de los cromosomas, que es el centrómero, ¿verdad? Después ya viene la anafase. José Gabriel, ¿qué pasa en la anafase? ¿Te acuerdas? ¿Estás por ahí, José? Ashley, Ashley, ¿me escuchas? Es en donde se separan los cromosomas. Exactamente. Lo que hace el uso mitótico a través de los centriolos es que los centriolos empiezan a empujar los extremos de la célula, empiezan a jalar el uso, que son esas rayitas, y como los cromosomas están unidos al uso a través de su centrómero, pues empiezan ellos a separar, ¿verdad? Se empiezan a ir hacia los polos de cada célula. Muy bien. Y por último ya tenemos la telofase. Luis Manuel, ¿me escuchas? Sí, maestro, sí. ¿Qué pasa en la telofase? La telofase, permítame, tengo acá mi Puedes ver libreta. el dibujo y ahí me dices qué es lo que pasa. Sí, acá tengo mi libreta. A ver. Ay, es que tengo todo revuelto. No, no te preocupes. A veces es más fácil tener una libreta para todo que tener muchas libretas. Sí. Es blanco. Retículo, Igual, por ejemplo, si le googleas ahí a la imagen, puedes ver una imagen ahí. no lo tengo en mi libreta, profe. Ok, a ver, Adriana. Profe, alce la mano por accidente, perdón. Ah, pero puedes decirme qué hay en una telofase.
Es súper fácil. Si googleas el dibujo, tú solo me lo puedes decir. A ver, Ali. Pues lo que tengo apuntado es que los Ah. cromosomas ya están separados en dos grupos de ¿cómo es? Cromátidas, ¿no? Y cromátidas, exactamente. Las cromátidas, el cromosoma es como una X, ¿ok? Entonces, cada una de esas palitos que forman la X, eso se le llama cromátidas. Y están unidas por el centrómero, que pues es la cinturita de esa X. Entonces, lo que dice Ali es que pues ya en telofase, pues ya están separados de sus cromátidas y pues ya como que cada uno está en un lado. ¿Qué más? ¿Qué más tienes, Ali? Y que las cromáticas se desarrollan y el ADN se vuelve a tomar forma en los hilos de cromática difusa. Okay. De cromátida, cromática es el disco de Lady Gaga, no es el, no es el cromática. No, no te preocupes. Pero me da risa, no eres la primera a la que le pasa eso, que en muchos otros grupos me dicen de cromática, y yo cromática, ¿qué onda con cromática? Bueno, entonces, sí, lo que se refiere es eso, ¿no? Ya en telofase pues están separados, recuerden que lo que hace la célula es que duplica el número de cromosomas, entonces si la célula normalmente tiene 46, durante una de las fases ya tiene 92, ¿ok? Porque pues los divide para que luego cada célula tenga la misma cantidad, ¿ok? Entonces, por eso se separan esas X y pues ya cada una se vuelven 46 cromosomas de un lado y 46 del otro. Y pues ya vuelve a aparecer otra vez el núcleo, envuelve a encerrar esos cromosomas en cada lado de la célula y por último ocurre un proceso que es cuando la célula ya se desprende la una de la otra. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese proceso? Está muy fácil. Es una acción que hace la célula de separarse en dos. Que pudiera parecer que es... ¿Descondensación? ¿Cómo? ¿Descondensación? No, es cuando la célula ya está así y nada más le queda romperse en dos. A ver, Alondra. Citocinesis. Citocinesis, exacto. Puede parecer que es una fase de la mitosis, pero no lo es. Es más bien una acción que realiza la célula, que es cuando plop, se desprende en dos. Eso se le llama citocinesis. Significa que ya se crearon dos células. Eso se refiere a esa palabra. Muy bien. Entonces vamos a ver rápidamente la meiosis. Lo bueno que ustedes ya vieron el video este. Entonces ya saben qué onda con la meiosis. Y nada más antes de que empecemos. A ver, Cristina, ¿te acuerdas del video de la mitosis? ¿Qué era lo que mencionaban ahí? ¿Por qué es importante conocer la meiosis? ¿Qué tiene de interesante a diferencia de la mitosis? Por lo que yo sé, la mitosis es importante porque es un tipo de división celular realizada por la mayoría de las células del cuerpo y es realmente importante para que tus células se dividan. Si no se dividen, no creceremos. Exactamente. ¿Y la meiosis, por ejemplo, cuál es su importancia? Ese sí no lo vi, maestro. No me alcanza el tiempo para ver. No hay problema. ¿Alguien vio el de la meiosis? Nadie, no creo. Alguien debe haber visto el de la meiosis, aunque sea una vez. No sé si se los publiqué igual en el Classroom, pero según yo sí. Sí lo publico, maestro, solo que a mí no me alcanza el tiempo para verlo. Okay, Maestra, se me vino una idea y es como para reproducirnos, ¿no? Porque está en las células sexuales. Exactamente, o sea, pero al final de cuentas lo importante de la meiosis es que es para producir esas células sexuales, el óvulo y el espermatozoide. Y que pues que ocurre un recambio genético, es decir, como que un acomodo de la información. Les voy a compartir de una vez la pantalla para que lo veamos en lo que queda de tiempo. Ya está listo el examen, hoy lo empiezo a subir. Entonces, antes de que termine la clase les doy unos lineamientos ahí de eso, ¿ok? Me imagino que ya lo deben estar mirando. Entonces, ¿qué es de interesante de la meiosis? La meiosis es una secuencia de dos divisiones nucleares, ¿ok?
ya sabemos que cuando se divide una célula, lo que más trata de dividir es lo que tiene en su núcleo, que es su material genético. Por eso dice que la meiosis es una secuencia en la que ocurre 2 divisiones nucleares, es decir, que hay un núcleo que se divide 2 veces, ¿ok? Dice, la primera división es reductora, porque es muy parecida a una mitosis, porque es una célula de 2N, es decir, que tiene un juego completo de cromosomas. Y pues es reductora, porque lo que hace es que produce 2 células, pues ya con la mitad, ¿ok? Y la segunda división es ecuacional. ¿A qué se refiere? Que se divide el material genético en 4 partes, ¿ok? Entonces vemos que tiene fases muy parecidas a las de la mitosis, solo que están así como que por 2, por fase 1, por fase 2. Entonces, por ejemplo, iniciamos con la profase. Cabe recalcar que en la meiosis ocurre exactamente lo mismo que en la mitosis. Antes de que inicie la mitosis con profase, primero hay una interfase. Entonces, en la mitosis ocurre lo mismo. Primero hay una interfase, la célula se prepara, entra en su fase S, en su fase G1, perdón, en la que se hace más grande, la fase S, que es en la que duplica el material genético, y la fase G2, que es cuando ya lo transforma en cromosomas. Después ya viene la meiosis, entonces entra en una profase 1 que se conoce como leptoteno, ¿ok? Aquí dice que la cromatina es visible, vean, ojo, cromatina, no se vayan a confundir. Es visible y consiste de 2 cromátidas unidas por un centrómero. O sea, ya en la profase 1, como ya se formaron los cromosomas, pues ya los empiezan a distinguir pues en el núcleo de la célula, ¿ok? Igual que en la profase normal de una mitosis. Ya se ven con forma de X, ya como ya se duplicó la información, ya hay cromátidas dobles y se juntan en forma de X y se unen por un centrómero, ¿ok? Ahí está. Eso es más o menos lo que ocurre en la profase, ya se crea el material genético, se empieza a condensar y se empiezan a formar los cromosomas. Después, dice aquí profase 1 cigoteno, que es como que otra fase que tiene la profase 1 dentro de la meiosis. Dice, son visibles los cromosomas homólogos, ocurre una sinapsis. Dice, esta comienza en los telómeros y en los centrómeros. Dice, los pares formados se conocen como bivalentes, ¿ok? Porque se empiezan a formar pares de cromosomas, ¿ok? Por eso empieza a agarrar esa forma de X. Después, siempre dentro de esa misma profase 1, ocurre algo que se llama paquiteno. Dice que es otra parte de la profase 1 que está todavía ocurriendo en la meiosis. Que hay un intercambio de material genético que se llama como crossing over o entrecruzamiento, ¿ok? ¿Qué es el entrecruzamiento? Bueno, toda esta primera profase que ocurre en la meiosis es una profase que es un poco larga, ¿ok? Porque ya se forman los cromosomas, empiezan pues ya se empiezan a distinguir y lo que hacen es que empiezan a cambiar su información. Por ejemplo, tú tienes uno en forma de X y al lado hay otro, ¿no? Entonces lo que hacen es que empiecen a intercambiar partecitas de uno con partecitas del otro, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que hacen es que como que hagan de cuenta que están jugando memorama los cromosomas. Entonces dice, ok, me voy a formar como cromosoma porque ya está duplicada la información, pero vamos a jugar a que vamos a ser diferentes, ¿no? Entonces, en una mitosis normal, pues los cromosomas permanecen iguales y la información no cambia, ¿ok? Porque son células de cosas fijas, como un órgano, un tejido, que tienen que tener la misma información para que funcione bien. En cambio, en una célula sexual, pues como las células sirven para la reproducción, pues lo que necesita el material genético es ser diferente en cada célula. Por eso los cromosomas como que cambian partecitas. Por ejemplo, puede ser que a un cromosoma le intercambie su patita al otro y el otro le dé su patita de arriba y lo cambien por la patita de abajo y así, se cambian partes. De tal manera que cada célula sexual que se cree, pues va a tener la misma información, solo que va a estar acomodada de manera diferente en cada cromosoma. A eso se le llama entrecruzamiento. Y eso lo hacen pues para que cuando alguna de ellas sirva para fecundar o para reproducir, pues el organismo siempre sea diferente de manera interna a través de su material genético. Por eso es que nosotros somos diferentes a nuestros hermanos, podemos tener el mismo papá y la misma mamá, nos podemos parecer mucho a nuestros hermanos, pero nunca vamos a ser iguales, ¿ok? Pues porque existe ese entrecruzamiento de características, entonces tenemos características similares, pero no iguales, porque hay este entrecruzamiento que ocurre en la profase 1, ¿ok? Aquí hablo un poquito más, véanlo. Normalmente este es un cromosoma, ¿no? Ya duplicado, porque ya pasó, está en profase 1, duplicó el material genético su información
y esa información duplicada se empezó a unir y empezó a adquirir esta estructura doble, que ya sabemos que después se va a separar. Entonces, los cromosomas siempre están en parejas, ¿ok? O sea, siempre que te encuentres uno, por ejemplo, que es metacéntrico como este, siempre va a tener su pareja que es otro metacéntrico, ¿ok? Porque está la información multiplicada por 4, porque recuerden que tenemos que crear 4 células con 23 cromosomas cada uno. Entonces, lo que hacen esos cromosomas, que ya están duplicados, es que intercambian sus partes como estamos viendo aquí. Por ejemplo, vean le intercambia su patita al otro y queda de esta manera, ¿ok? Tienen la misma cantidad de información, tienen la misma información, lo único que hacen es que la recombinan, ¿ok? Así cuando estos dos cromosomas se dividan en 4 para cada una de las células, pues van a tener una distribución diferente de la información para que el organismo que salga de esa célula pues sea diferente, ¿ok? Eso es el entrecruzamiento y eso es algo que ocurre en la profase 1 de la mitosis, específicamente en el paquiteno. Entonces, recapitulando, la profase 1, que es la primera fase de la meiosis, tiene 3 partes. Leptoteno, que es cuando se hacen visibles los cromosomas. Cigoteno, que es cuando estos ya comienzan a estar por parejas, ¿ok? Paquiteno, cuando hacen el entrecruzamiento, que es esto. Y después tenemos diploteno. Dice los cromosomas homólogos, porque recordemos que aquí, normalmente en una mitosis son 46 y se multiplican en 92, ¿ok? Se multiplican en 92 porque lo que hacen es que tienen que dividirse en 2 para que hayan 2 células con 46. Aquí en la profase 1, pues todo eso se duplica también. Entonces dice, los cromosomas homólogos se repelen unos a otros y se comienzan a separar, aunque aún están unidos por los quiasmas. Los quiasmas son estos, ¿ok? Los cromosomas en meiosis se unen por este tipo de unión que les divide sus cromosomas, se los recombina, y algunos siguen unidos por eso, pero ya empiezan a separarse por parejas, ¿ok? Para que puedan ayudar a dividirse. Después existe otro proceso que es la diacinesis. Dice, los cromosomas están en su mayor estado de condensación, o sea, se pueden ver perfectamente que es una X. Dice, ocurre terminalización de los quiasmas, se mueven hacia la parte distal de los cromosomas, alejándose de los centrómeros. Lo que hacen es que, como son 2 cromosomas dobles que están unidos, lo que hacen es que se empiezan a separar, para que sean 2 cromosomas dobles, pero separados. Eso es lo que ocurre en la diacinesis, ¿ok? Dice, los centrómeros se unen a las fibras del huso mitótico, o sea, ya se empiezan a unir con el huso mitótico que ya se creó en la profase. Dice, los bivalentes comienzan a migrar hacia el ecuador, o sea, hacia la parte del medio, y la membrana nuclear se rompe y el nucleolo desaparece, ¿ok? Después ya viene la metafase 1. Ya en la metafase 1, pues igual que en la metafase normal. Todos los cromosomas homólogos se empiezan a alinear en la parte del medio. ¿Por qué dice cromosomas homólogos? Porque aquí los cromosomas que se están alineando y que están trabajando no es un cromosoma en forma de X, sino que son 2 cromosomas en forma de X que están juntos. Y así se empiezan a alinear por parejas. Son cromosomas cuádruples, ¿no? Porque tiene 4 rayitas, 2 de uno y 2 del otro, y como están por parejas se les llama homólogos, ¿ok? Por eso ocurre por duplicado esta fase, ¿ok? Después viene la anafase 1, que dice que es una reducción del material genético, que ya sabemos que simplemente se rompen los cromosomas, solo que en esta primera anafase los cromosomas se rompen, pero siguen teniendo forma de X, porque aquí lo único que hacen es que como están de a 2 cromosomas, pues simplemente se separan, ¿ok? Y quedan como X ya por separados de un lado y del otro de la célula, porque recuerden que va a haber otra división celular, ¿ok? Después ya en telofase 1 lo que hacen es que sus cromosomas se vuelven a enrollar, vuelve a aparecer el nucleolo, la membrana, y ya están divididos. Pero resulta que son 2 células, ¿ok? Sexuales, pero que tiene una 46 y la otra también tiene 46 cromosomas todavía. O sea, no está completa esa división, falta todavía una más. Entonces, nuevamente vuelven a pasar por interfase esas 2 células y vuelven a prepararse otra vez para la división. Entonces ocurre un proceso que se llama intercinesis, ¿ok? Que es un periodo corto o ausente. Es parecido a la interfase, pero no es lo mismo. Simplemente es como una fase de espera antes de que ocurra la segunda parte de la mitosis, ¿ok? Se prepara nuevamente ese material genético que ya estaba precondensado y ocurre la meiosis 2. Entonces viene la profase 2
Y pasa exactamente lo mismo. Vuelven a enrollarse los cromosomas, desaparece la membrana nuclear, vuelven a aparecer las fibras del uso mitótico, los centriolos, ¿ok? Y empieza ya la división de la célula, ¿ok? Después viene la metafase 2. En la metafase 2 vuelven a alinearse nuevamente al ecuador de las células, pero a ambos lados de la... Aquí todavía no se ha separado la célula, ¿ok? Entonces, lo que hace es que vuelven a alinearse los dos, ¿ok? Los dos centros de esas células, cada uno con su mismo número de cromosomas, y ocurre una metafase por duplicado dentro de la misma estructura, así como lo estamos viendo. Después vuelve una anafase 2 y esas dos metafases se separan y se vuelven a separar nuevamente los cromosomas y se queda como lo estamos viendo en la imagen. Vean cómo se empiezan a formar ya los dos grupos de células. Y por último ya solo queda la telofase 2. En la telofase 2 ya se hace una división doble de la célula en 4 partes, que lo único que le queda es irse separando poco a poco para formar 4 células, que pueden ser 4 óvulos o que pueden ser 4 espermatozoides. ¿Ok? Esa es la fase completita. Aquí está la profase 1, ¿ok? Todo lo que está ocurriendo en la profase 1. Ya vimos que es leptoteno, cigoteno, ¿ok? Donde ocurre lo de los quiasmas. Después ya viene la metafase 1, anafase 1, telofase 1. Después viene la intercinesis y nuevamente empieza otra vez la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿ok? Es como que por duplicado. Y por último, ya habíamos visto que en mitosis, la acción que hace la célula de separarse en dos se llama citocinesis, y pues aquí la acción de separarse en 4 se le conoce como gametogénesis, que simplemente es la acción de que una célula, plop, se rompe en 4 diferentes. Y se le llama gametogénesis, pues porque como son células sexuales, pues son células gaméticas, o gametos, ¿no? Los gametos sexuales. Por eso se llama gametogénesis, porque es una formación de 4 gametos. ¿Ok? Bueno. Esto, por ejemplo, es más o menos lo que pasa en óvulos, y esto es con el espermatozoide, ¿no? Se les llama ovogonias, ovogénesis cuando se trata de óvulos, y pues bueno, estos ya son con respecto al espermatozoide, ¿no? Los diferentes esquemas. Muy bien. Eso es lo que ocurre con respecto al óvulo. Vean ustedes cómo empieza, es un óvulo haploide que después se divide y se divide el material genético. Eso es lo que ocurre más o menos en una planta con respecto a sus óvulos secundarios. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Ya casi termina el tiempo. Ninguna, profe. Ok. Alicia, ¿que puedas leer, por favor, esta parte? Espermatogénesis. En los humanos comienza en la pubertad. Ocurre en los testículos. Los espermatogonias, ay, sí. Células germinales, premeitóticas y maduras. Proliferan a través de la mitosis y se diferencia y forman los espermatocitos primarios. Muy bien. Aquí lo que nos están mostrando es que, por ejemplo, esta es la espermatogénesis, que es una gametogénesis igual, o sea, es una meiosis para formar espermatozoides, pues ocurre en los testículos, ¿no? Y que simplemente es la formación de esos espermas que están inmaduros, pero que pues van a servir después para la reproducción. Y en el caso de la formación de óvulos, pues se llama ovogénesis u oogénesis, ¿no? Y eso ocurre pues en las trompas de falopio. Nada más es para que ustedes sepan cómo se llaman los procesos. O sea, ambos procesos son procesos de gametogénesis porque se crean gametos, solo que cuando es óvulo es una ovogénesis o uogénesis, y cuando es de espermatozoide pues es una espermatogénesis. ¿Ok? Y ahí está, simplemente es una mitosis doble en la que una célula se divide para formar 4 que van a ser los 4 diferentes espermatozoides, ¿ok? Que pueden fecundar a un óvulo durante el proceso de fecundación.
Realmente no es nada complicado, solamente entender que es algo que ocurre por 4, ¿no? Y vean como siempre, vean ustedes, hay una producción espermática, hay una producción de óvulo, y cuando inicia la división siempre son 46 cromosomas, ¿ven? Que después se dividen 2 veces para crear 4 células de 23 cromosomas cada una, tanto en la espermatogénesis como en la ovogénesis. ¿Ok? Este es un óvulo que ya está listo para reproducirse, tiene 23 cromosomas y estos 4 señoritos también tienen 23 cromosomas y ya están listos para ser utilizados. ¿Ok? Y ya con eso terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Seguros? Porque si ven cosas de esto en el examen y les pregunto, no se vayan a ir con la finta, ¿eh? Nada. Muy bien, muchachos. Pues bueno, yo creo que ya lo podemos dejar hasta aquí. Cosas importantes que recordar. El examen lo voy a tratar de subir hoy, en la tarde o a lo mejor mañana muy temprano. Si ven que me atraso un poquito en subirlo, no se preocupen, pero voy a tratar de que esté listo para las 8 en punto. No sé a qué horas lo tienen que presentar, me parece que es como a las 11, si no me recuerdo, 11:30. Entonces, pues bueno, tengo tiempo. 9:30. 9:30. Sí. Ok, bueno, pues entonces tengo chance ahí. Y pues nada, muchachos, ustedes lo presentan en el horario normal que les corresponde. Y sí les voy a pedir que qué no se les debe de olvidar subir después de que terminen su prueba. Una captura. La captura de los resultados. Exactamente, muy bien, nada que decir. Y ya, con eso nos damos por bien servidos. Y pues ya en la siguiente clase que tengamos, pues ya retroalimentamos todo. Y pues ya empezamos a sentar esa calificación para que ya empecemos a saber los promedios y tengamos todo listo, porque el lunes hay que mandar calificación, ¿ok? Muy bien, muchachos, pues lo dejamos hasta aquí, prepárense para su siguiente clase y pues estamos en contacto, ¿ok? Que tengan bonito día, que les vaya muy bien. Adiós, profe. Que les vaya bien, no se les olvide Adiós, repasar, profe. que repasen. No, profe. Nos vemos.